Pues bienvenidas. El tema de hoy, bueno, bienvenidas nuevamente. Y Gracias. bienvenidos todos los que ven este espacio de Terapias con Luz. El tema que abordaremos el día de hoy es funcionalidad y disfunción de la familia en tiempos de encierro. ¿Sí? ¿Qué tanto te la estás pasando con tu familia? En tu casa, encerradito, encerradita, pues hoy vamos a checar muchos puntos con respecto a eso. Y pues adelante, Adelita, no sé si quieres comenzar. Tere, bienvenidas. Gracias. Gracias, buenas noches. Buenas noches a todos. Bueno, buenas noches para todos. Y bueno, pues ciertamente este tema surge por la situación que estamos viviendo actualmente, donde en nuestras casas estamos pasando más tiempo con la familia, como dice aquí Lucy. Y bueno, y pues primeramente para poder comprender un poco más acerca de lo que es la funcionalidad y disfuncionalidad familiar, pues vamos a ver qué es la familia. Y la familia se puede definir como un grupo social unido entre sí por vínculos de consanguinidad, filiación, ya sea biológica o adoptiva, y de alianza. Incluye también las uniones, de hecho, cuando son estables. La familia se considera un sistema integrativo que cumple básicamente la función de sustento emocional para el desarrollo de sus miembros, principalmente de los hijos. Y se espera que los adultos otorguen a esta familia, a este sistema, estabilidad y que sean la familia también en conjunto una fuente de apoyo para cada uno de sus integrantes. Entonces, aquí lo importante es comprender que la familia funciona como un sistema. Muy bien, entonces les comparto lo que yo entiendo por sistema, para que veamos que no es una situación extraña, sino que es algo con lo que vivimos todos los días y que los sistemas pues se comparten en todos los ámbitos de lo que conocemos. Entonces yo les traigo unas definiciones. Primero, pues un sistema es un módulo ordenado de elementos que se encuentran interrelacionados y que interactúan entre ellos. Y desde el punto de vista biológico, tenemos que estos se llaman ecosistemas cuando están constituidos por una comunidad de seres vivos y incluye también el medio que los rodea, el medio natural en el que viven. Es importante hacer esta precisión porque justo las relaciones entre ellos, entre los componentes de los ecosistemas, vamos a ver que principalmente es la energía y el alimento, algo esencial para la vida, el alimento y la energía. Entonces vemos justo en esta figura estas relaciones. Quiero empezar por señalar aquí a estos bichos que todos sabemos que hay microorganismos o microbios, como muchos les decimos, que son famosos porque nos causan enfermedad, por eso son famosos. Sin embargo, resulta que estos microbios están en todas partes, en todas partes. Importantemente están en el suelo. ¿Y qué hacen estos microbios? Ellos van a hacerse cargo de descomponer todo lo que para nosotros es basura y desechos. Por ejemplo, las heces o los desechos orgánicos de los animales, nuestros propios cuerpos cuando morimos o cuando los animales mueren. Pues esto no podría, nuestro planeta no podría sobrevivir si esto no se descompusiera y formara parte del ambiente.
cuando mueren los animales. Entonces, estos bichitos o microbios hacen eso justamente, devolver a la tierra estos componentes que eran parte de un animal, de una planta o de un ser humano. Y justo esto aporta al suelo todos los nutrientes que necesitan las plantas, porque importantemente dentro de nuestros ecosistemas, las plantas son las únicas que pueden adquirir la energía del sol. Nosotros no podemos consumir energía del sol. Nosotros necesitamos que haya una transformación para poder consumir esa energía. ¿Quiénes hacen la transformación? Pues las hacen las plantas. Y aparte de darnos nutrientes para los animales que son herbívoros, las plantas nos dan oxígeno, que es vital para nosotros. Y además ellos consumen el dióxido de carbono que nosotros exhalamos al respirar. Y una vez que hay plantas formadas que adquirieron estos nutrientes de la tierra, entonces ellas pueden ser alimentos para otros organismos vivos, que en este caso pues son los herbívoros, como algunos insectos o algunos animales pequeños. Y posteriormente estos animales pequeños pues van a ser alimento de otros animales, incluyéndonos nosotros, porque los animales que nosotros consumimos pues también se alimentan de estas plantas, o nosotros mismos podemos alimentarnos de las plantas. Entonces, todos los seres vivos que están en un ecosistema tienen una función. Aún los mosquitos, que para nosotros son una molestia, ellos tienen un papel en este ecosistema. Ellos son alimento de otros animales. Entonces, todos tienen su papel y todos cumplen una función, de tal forma que si uno de ellos falla, el ecosistema no funciona de manera adecuada. Entonces, esto nos ilustra de una manera muy gráfica la dependencia que tenemos unos de otros. No podemos vivir si no hay quien descomponga los desechos y quien absorba esa energía solar para convertirla en alimento. Somos totalmente dependientes de estos ciclos. Y algo que a mí me gustó, hablando de estos elementos que forman el ecosistema, pues es esta figura que ilustra justo qué es el ego y qué es lo ecológico. Porque todo el tiempo pensamos que el hombre, y el hombre con género masculino, es el más importante de todos los seres vivos. No, no es así, es uno más. En el ecosistema, el hombre es un personaje más de este conjunto de seres vivos y tiene la misma importancia que todos los otros organismos del ecosistema. Y hemos llegado a pensar que nosotros somos, hablando pues del género de la especie humana, que somos nosotros importantes, y incluso en terminología antigua se habla de los más evolucionados o los animales superiores. No son animales superiores, son solamente los que están al final de las cadenas evolutivas, pero eso no los hace más importantes. Incluso acá pues se ve que está arriba incluso del género femenino. Entonces somos todos partes del ecosistema, todos estamos interrelacionados y las acciones de cada uno pues van a repercutir en todo el ecosistema. Un ecosistema sano debe tener relaciones sanas entre los miembros del ecosistema. Entonces esa es la definición que yo les quería compartir. Pues me parece excelente la aportación y la introducción que acabas de dar al tema, Tere, porque pues precisamente ya entrando en la propuesta del tema del día de hoy, pues sí, efectivamente, todos vivimos dentro de sistemas, ¿no? Hay sistemas, macrosistemas y subsistemas. Y algo súper interesante que, pues, que hizo un aporte importante a la psicología, a la psiquiatría, fue que en 1950, alrededor de 1950, se reúne un grupo multidisciplinario que no tenía que ver con psicología, que no tenía que ver con
ciencias con humanidades aparentemente, pero se reúnen precisamente porque pues todo al fin de cuentas pues tiene que ver con el ser humano, ¿no? Y cómo entender el comportamiento del ser humano. Y cuando pues realmente las computadoras, los sistemas artificiales, pues se han basado como en el procesamiento, en la manera de procesar el pensamiento humano, pues llegaban esos profesionales a la conclusión de que pues el que generaba el caos al fin de cuentas, pues era el propio ser humano. ¿Cómo entender ese comportamiento? Y de ahí a mí me llama mucho la atención, y esto cualquier alumno de informática o de sistemas lo ve en sus primeros años de formación, que es la teoría general de sistemas. ¿Y por qué estamos comenzando así? Para que veamos la importancia de tener límites, de tener fronteras. Ajá. Entonces, a mí sí me gustaría compartir un poquito aquí de algo que tiene que ver con los sistemas, precisamente. La teoría general de sistemas de este señor, Ludwig von Bertalanffy. Él aportó con esta teoría pues el conocimiento básico pues que se lleva tanto en informática, sistemas, y por ahí pues los chicos que estudian o los profesionales no me van a dejar mentir, pues vamos a hacer o a ver la definición de pues que es un sistema, pero llevándolo ya, así como lo hicieron ellos, a lo que es la problemática humana o los sistemas humanos, ¿sí? Y entonces un sistema pues viene siendo el conjunto de elementos que interactúan entre sí. Ajá. Se llame familia, sociedad, y ya que Tere, la doctora Tere, toca pues el tema biológico, pues dentro del sistema humano pues están los subsistemas, que es su sistema urinario, su sistema de cardio. Entonces, siempre va a estar lo que el profesional Ludwig von Bertalanffy comenta en su teoría general de sistemas, que es aplicable a todo sistema. Un sistema siempre va a ser, va a estar dividido, o todos, más bien dicho, el universo está dividido en sistemas, y aquí pongo de ejemplo a la familia, un sistema totalmente coherente, un suprasistema que viene siendo la sociedad, el medio que rodea a la familia, y un subsistema que vienen siendo los componentes del sistema. En este caso, si es la familia, los individuos que conforman a la familia, ¿sí? Ahora, dentro, como comentaba, dentro de esos individuos, pues también hay subsistemas biológicos y demás, y así nos podemos ir la cadenita, ya sea hacia los subsistemas o hacia los macrosistemas, ¿verdad? Ahora, de esta teoría general de sistemas, pues vienen aquí varios principios, y pues esto se los voy a poner aquí en el video para que lo chequen bien, para no quitar mucho tiempo al tema que del cual hoy vamos a hablar, que sí es interesante tener el fundamento de dónde parte todo esto, pero sí voy a quitar un poquito aquí el compartir la pantalla para ya comenzar a hablar de la familia. Y esto que estas preguntas son bien interesantes para ver algo que la licenciada, la doctora Adelita, va a tocar más adelante, que es acerca de qué tanto te nutre tu familia. Pero bueno, esto se los voy a dejar para que más adelante lo chequen. Ustedes del auditorio que nos están viendo, y pues me salgo tantito para regresar a la pantalla completa. Ok, entonces, dentro del sistema familiar, que es lo que nos compete, nos interesa
el día o la noche de hoy. Bueno, aquí es de noche. Bueno, tu familia es un sistema que está dentro del macrosistema social y es tan importante como el microsistema que eres tú, ¿sí? Tú eres un individuo que conformas ese sistema. Por lo tanto, si tú no estás bien, ese sistema no va a estar bien. Ajá. Y a mí me gustaría cederle la palabra a la doctora Adelita para que así retomemos el tema principal y luego sigamos aportando acerca de los sistemas que te rodean a ti como un microsistema familiar. Gracias. Bueno, Luz, como bien acaban de comentar Tere y tú, el sistema, la familia se considera como un sistema porque obviamente cada uno de los padres, los hijos, son diferentes en sexo, en personalidad, en estilos de pensamiento, incluso probablemente hasta en lo físico, ¿no? Pueden ser diferentes, pero como bien acaba de señalar Tere al explicar lo que es un ecosistema, cada uno de ellos, cada una de esas personas que son parte de esa familia, somos interdependientes. O sea, en nuestra familia dependemos de alguna manera con ellos en este sistema familiar, y por eso es que influimos, o sea, una de las personas influye en todo el resto del sistema. Y bueno, otra característica importante es saber que toda familia pues se encamina hacia un mismo objetivo. En este caso, el objetivo puede ser el desarrollo de cada uno de sus miembros, el nutrir a cada uno de sus miembros de la familia, el proporcionar apoyo emocional, el que sea un lugar de cobijo, de descanso, etcétera, ¿no? Entonces, puede tener un mismo objetivo. Y bueno, ustedes se preguntarán, bueno, si la familia es un sistema, entonces, ¿cómo es la vida de una familia, no? Y vamos a, muchos teóricos comentan que la vida familiar, en este caso, se parece mucho a un iceberg. Virginia Satir, por ejemplo, nos decía que generalmente conocemos lo que es la punta de un iceberg, ¿no? Solamente lo que vemos afuera de la superficie, pero esa pequeña parte que nosotros conocemos de la superficie, obviamente abajo puede haber un enorme bloque de hielo, es decir, puede haber una serie de cosas en la familia que incluso los mismos miembros de la familia pues pueden sospechar que existe algo más, pero no saben qué es. Tampoco saben cómo descubrir qué es lo que realmente está pasando en su familia. ¿Por qué? Porque solamente vemos la parte que nos permite ver la superficie de la vida familiar. Entonces, muchas veces desconocemos o ignoramos qué sucede en nuestra propia familia. A veces lo hacemos porque puede ser peligroso o porque nos cuesta comprender los sentimientos de los demás, o porque existen normas en nuestra familia que pues son las que rigen esta vida cotidiana, y que obviamente hay una regla que es muy frecuente escuchar, el hecho de decir no te metas con las decisiones de los padres, o solamente los padres son los que deciden y tú tienes que obedecer. Entonces, ese tipo de reglas a veces hacen que no podamos o no nos atrevamos, ¿verdad?, a conocer más acerca de nuestra familia. O al revés, los padres también no se involucran en la situación de sus hijos, en lo que está pasando con ellos, porque ha llegado a pensar culturalmente que una cosa son los padres y que los padres son los únicos que toman la decisión, y otra cosa son los hijos, y pues no les dan pie a participar, ¿no? Entonces, tenemos que en la familia, pues espera, obviamente, que sea comprensiva, que se valore a la persona, que en ella pueda desarrollarse adecuadamente su cuerpo, porque recibe
todo lo que se requiere para satisfacer esas necesidades físicas y biológicas, así como nos comentaba Tere hace rato, ¿no? Del ecosistema, cómo es que el sol proporciona con su energía, ¿verdad? Los suficientes nutrientes para que las plantas crezcan, y obviamente que de las plantas pueden nutrirse y comer una serie de animales, incluyendo a nosotros, y por ello es que así también en la familia, ¿no? En la familia se debe de procurar todos los elementos para que nuestro cuerpo físico y nuestras vidas psicológicas, sentimientos, nuestra autoestima también se desarrollen dentro de ella. Entonces, obviamente que al hacer esto, al ser una familia nutricia, nos dice Virginia Satir, pues proporciona todos los elementos necesarios para el buen desarrollo de los padres y también de los hijos. Sí, con tu comentario me haces pues recordar que la sabiduría ancestral, ¿verdad? Dentro de las leyes de la diagnosis oriental hay un principio que dice, dentro de lo micro está lo macro y dentro de lo macro está lo micro, ¿no? Entonces, Tere nos dio un ejemplo de los ecosistemas, de los ambientes, pero pues también ese mismo principio que rige los ecosistemas animales o el ecosistema donde está inmerso el ser humano, pues también rige la propia familia, ¿no? O sea, el mismo tipo de relaciones, todos somos importantes en una familia, y cuando uno se mueve o no está en su lugar, pues entonces viene afectando a los demás, aunque no se dé, no sea dolosamente. Y sobre todo lo que pasa hoy en día es que como hay tantos cambios vertiginosos en el mundo, pues nada más míranos ahora en pandemia, que se tiene que adaptar el ser humano a nuevas formas, porque pues bueno, es selección natural también en lo que estamos viviendo hoy en día. Entonces, de igual manera, no hay la capacidad con tanta vida tan acelerada o tantos eventos acelerados con los que últimamente pues se tienen que lidiar, no hay la capacidad para poder frenar un ratito y ver, a ver, qué está pasando, ¿no? O la desinformación también. Hoy te encuentras dentro de tu sistema familiar y a muchas personas se les hace ajeno, ¿no? Sí. Bueno, entonces tal vez ustedes se van a preguntar qué aspectos son importantes, ¿verdad? Para poder hacer o identificar también si mi familia es nutricia, si nutro. Hay elementos que nutren, o se nutren en mi familia, ¿no? Estos elementos, como nos dice Virginia Satir, pues nos ayudan a coadyuvar el crecimiento familiar. Vuelvo a repetir, no solo de los padres, sino también de los hijos. Uno de los aspectos más importantes es la autoestima. La autoestima son los sentimientos e ideas que tiene la persona sobre sí mismo. Y este aspecto de la autoestima es un aspecto que, de hecho, ella metafóricamente menciona que la autoestima es como la olla, que la olla es una autoestima. Y dice que cuando tenemos autoestima baja es porque nuestra olla está vacía. Entonces, diariamente tenemos que nutrir esa olla, es decir, llenarla con muestras de afecto, con contacto físico, palabras, reconocimiento, estar en comunicación constante con nuestros hijos y bueno, también entre la pareja, ¿verdad? La pareja es muy, muy importante que también se nutra en una familia. El otro aspecto importante es la comunicación. Y la comunicación son formas que desarrollamos las personas para expresar y decirle uno al otro lo que pensamos, lo que nosotros sentimos, incluso expresar dolor, expresar tristeza, pero también expresar alegría, expresar armonía. Y todos estos aspectos de la comunicación en cada familia son especiales y obviamente tenemos que observar
la manera de cómo nos comunicamos y qué tipo de mensajes, tanto verbales como en nuestro lenguaje corporal, enviamos a las personas que conforman nuestra familia. Otro aspecto que se considera son las normas o las reglas que existen en nuestra familia. Y bueno, las normas las utilizamos, ¿verdad? Para actuar, para saber cómo actuar, para saber cómo para constituir este sistema familiar. Y obviamente que son muy importantes las normas y las reglas para que exista en el sistema familiar, pues, respeto, límites, también disciplina, se puedan formar hábitos saludables en la familia. Pero también hay que cuidar cuando estas normas o las reglas en la familia se vuelven tan rígidas o tan inflexibles que pueden hacer que los miembros de la familia pues se sientan como coartados, como que no tienen libertad, y puedan incluso esas normas pueden llegar hasta herir la autoestima de alguno de los miembros de la familia, ¿no? Cuando son demasiado rígidas. Sí, perdón que te interrumpa. Aquí tú hablas acerca de límites y como cualquier sistema, los sistemas pues están conformados por fronteras. Sí. Y esas fronteras no son físicas, son fronteras que no se ven, son fronteras mentales, energéticas, dependiendo el tipo de sistema. Entonces, esos vendrían siendo los límites que aquí en Latinoamérica, aquí en México, pues venimos siendo muy deficientes. O sea, hablo por Latinoamérica y por México porque he tenido la oportunidad, pues, de tratar a diversas personas de otros países, pero siempre latinos Sí. o mexicanos, pero desconozco en los demás países, pero aquí sí adolecemos de saber poner límites. Y hay que aclarar que el límite no es igual a una regla, a un reglamento no es lo mismo. Las reglas, los reglamentos, vamos a pensar que tú vas a poner, toda casa tiene sus reglas, aunque no sean habladas, esa es otra cosa. Las reglas se van estableciendo dependiendo la manera de pensar de cada uno y desafortunadamente en nuestro medio no se hablan, ¿sí? O sea, se unen dos personas y al unirse dos personas, pues sabemos, siempre se dice de dientes para afuera, pero es un hecho que cuando se unen dos personas en pareja, en matrimonio o para vivir toda la vida, se están uniendo dos familias, dos universos pensantes, ¿no? Entonces, él y ella pues traen determinadas reglas. Cuando comienza el matrimonio o cuando comienza la pareja a vivir juntos, pues resulta que ahí es donde comienza el estira y afloje en el establecer las reglas, porque tal vez para uno hayan ciertas reglas que para el otro no las hay. Entonces, cuando vienen a ver, pues ya se acomodaron, pero pocas veces se platican, ¿sí? Desafortunadamente, pocas veces se platican el establecer reglas en casa. Y si de por sí se viene adoleciendo el poner límites, ahora el poner reglas, ¿no? Y de repente, ¿en qué momento es cuando la familia comienza a sentir la carencia de todo eso? Cuando el hijo se convierte adolescente. Ajá. Así que, gracias por permitirme un chancecito. Adelante, Adelita. Sí, bueno, lo que tú decías estamos hablando entonces de reglas implícitas y reglas explícitas. Así las mencionamos. Las explícitas son las que, como tú dices, son las que se hablan y las que se platican o acuerdan dentro de la familia o dentro de la pareja. Y las implícitas son aquellas que no se comentan, no se discuten, simplemente se llevan a cabo porque de alguna manera con una actitud o con un gesto se fueron estableciendo poco a poco. Ciertamente las normas y las reglas no son igual que los límites, pero sí nacen de los límites. Es decir, si yo no quiero que mi hijo o mi hija se exponga en la noche, estar afuera,
entonces le voy a poner la regla o el límite de que llegue a tales horas de la noche. ¿Sí me explico? O sea, hay límites que sí se llegan a establecer como reglas. Y bueno, también puede ser implícita o explícita, es decir, simplemente no le digo nada, pero ya dan las 12 de la noche y ya le estoy hablando al hijo, ¿no? Ya ven para acá. No le dije que a qué hora regresar, pero a tal hora yo ya estoy inquieta y le estoy enviando mensajes o le estoy hablando y bueno, de esa manera le estoy dando a entender que ya terminó su horario de estar afuera, ¿no? Entonces, bueno, continuando con esta parte de los aspectos para identificar en la familia nutricia, el último punto, pues, que falta es el enlace con la sociedad. Por ahí, una de las diapositivas que compartiste, Lucy, hablaba acerca de sistemas abiertos y sistemas cerrados. Bueno, este aspecto del enlace con la sociedad va relacionado con eso. Hay familias que son abiertas y hay familias que son cerradas. Esto es la forma en que la familia se relaciona con la gente o con las personas de fuera, ¿no? Cómo se relaciona la familia con los vecinos, con el vecindario, cómo se relaciona la familia con su iglesia o con la escuela, etcétera, ¿no? Y bueno, también esta parte del enlace con la sociedad es muy importante porque hay familias, las familias abiertas son aquellas que se van adaptando, es decir, se relacionan con los demás y se van adaptando a los cambios. En cambio, las familias cerradas no fácilmente lo hacen, de hecho se rehúsan a cambiar, no se relacionan o no tienen mucha relación con la sociedad, aunque actualmente es difícil porque de alguna manera los medios de comunicación siempre nos hacen establecer este tipo de relaciones, ¿no? Pero la característica de un sistema familiar cerrado es que aunque recibe información de otros medios, se rehúsa a aceptar o uno de los miembros impide, ¿verdad?, que se realicen cambios en su familia, o lo cuarta, de que se hagan esos cambios de tal manera que pues obviamente no hay adaptabilidad de la familia o no hay una adaptación de la familia a los cambios sociales que normalmente se dan, ¿no? Bueno, no sé qué otra cosa quisieran agregar por ahí antes de seguir. Bueno, las preguntas que compartiste de cómo puedo estar satisfecho con tu vida familiar en la actualidad, sientes que vives entre amigos, entre personas que quieres y en quienes confías y que te quieren y confían en ti, es divertido y estimulante ser parte de tu familia. Estas 3 preguntas son esenciales para saber si mi familia es nutricia o no. Aparte de los aspectos que comenté hace ratos, una de las formas de saber si mi familia es nutricia es haciéndome estas 3 preguntas. Si contesto sí a las 3 preguntas, entonces puedo considerar que mi familia es nutricia. Pero si contesto que no o no mucho, entonces es probable que vives dentro de una familia conflictiva o problemática. Y bueno, esta es la parte que nosotros es una forma de guiarnos, ¿no? Y de valorar cómo es mi familia. Sí, pues bueno, para quienes nos están escuchando, familia nutricia quiere decir familia que te nutre, ¿sí? Que te aporta algo para tu crecimiento y que desafortunadamente, pues, podrán estar juntos papá y mamá, pero puede ser un tipo de familia donde no se te aporta mucho para tu nutrición emocional. En ese sentido va el término de familia nutricia. Sí, bueno, podríamos hacer así como algo comparativo, ¿no? Por ejemplo, en una familia problemática, el ambiente de la familia es incómodo, incluso hasta se puede sentir cierta frialdad en las relaciones, en la forma de cómo nos comunicamos. También puede existir un ambiente de indiferencia o
hay bueno, aquí tú, Luz, nos puedes también ampliar más en este sentido de que también las personas o los miembros de esta familia, algunos de ellos pueden sentir dolores de cabeza, mareados, falta de equilibrio. Son algunos aspectos físicos que se pueden encontrar, entre otros, enfermedades también o trastornos, ya algo más grave, ya cuando verdaderamente es una familia muy problemática. La atmósfera de la familia también es muy tensa, hay familias que se sienten así como que hay un secreto en ellas, ¿no? Como que hay algo ahí que no sabes. También se pueden observar actitudes agresivas o sarcásticas dentro de la familia o uno de los miembros de la familia muestra este tipo de actitudes. Se pueden observar rostros desencajados, huraños, tristes o mirada esquiva, ¿no? En cambio, en una familia nutricia, pues se siente vitalidad, se siente sinceridad, honestidad, amor. Los miembros de la familia se escuchan, se miran a los ojos, se sienten comprendidos, valorados, sienten que son tomados en cuenta, incluso miradas tranquilas, serenas, y se ve incluso así metafóricamente hablando, ¿no? Como que si el hogar estuviera lleno de luz, lleno de color. Y bueno, el habla o la comunicación entre ellos es clara, directa, respetuosa. Y son algunas de las comparaciones que podemos hacer entre una familia problemática y una familia nutricia. Pues simplemente una familia nutricia se nota por el resultado que son los hijos, ¿no? Como sí. hijo, una familia nutricia o una familia nutritiva, pues vamos a pensar que está en una comunidad rural donde tal vez no tenga mucho opulencia, hay carencias económicas, pero es una familia emocionalmente sana, por lo tanto, los hijos tal vez no tengan la posibilidad de estudiar una carrera universitaria, pero van a ser hombres y mujeres de bien, que van a tener trabajos estables, que no van a tener vicios, que van a generar buenas familias, que van a ser unos buenos elementos para la sociedad, ¿sí? Ese es el gran aporte de una familia nutricia o una familia que nutre a sus elementos. Así es que... bueno, yo quiero participar con algo porque a nivel de mujeres profesionistas, muchas, me incluyo, tenemos el sentimiento de culpa porque dejamos mucho tiempo a nuestros hijos sin la atención, pues quisiéramos estar pues más tiempo, pero nuestro trabajo nos absorbe a tal modo que el tiempo que le dedicamos a los hijos, pues se reduce a pocas horas en el día. Y muchas veces ni siquiera podemos compartir los alimentos con ellos de manera cotidiana, sino que en la semana 2 o 3 veces no estamos. Entonces, eso nos llena de culpas. Claro, hay formas. Yo todo el tiempo he pensado y pensé cuando en su momento me tocó educar a mi hija, que no era necesario estar las horas con ella, ¿no? Sino que las acciones, hay otras acciones que puedes hacer en el tiempo que sí puedes estar con ellos y los puedes nutrir de esa manera. Aquí quiero señalar que no es tanto el tiempo, sino es las acciones que haces en ese tiempo que puedes dedicarles a ellos. Porque yo lo he vivido y lo he sabido de otras personas como yo, que nos tocó tener a los hijos en crecimiento mientras teníamos mucho trabajo y que poco tiempo le podíamos dedicar. Entonces, no sé cuál es tu opinión. Allí sí me interesaría saber tu opinión. Sí, bueno, adelante. gracias. Bueno, mira, esta problemática que tú expresas, Tere, pues es muy común actualmente,
porque existen muchas parejas ya divorciadas y obviamente los hijos le quedan por lo regular a la madre, ¿no? Es muy común que la madre, obviamente, al verse sin pareja, pues busque siempre un sustento, y si es profesionista, pues como dices tú, las horas trabajando, pero aún no siendo profesionista, las señoras no se la pasan haciendo en una casa, en la tarde se van a planchar y bueno, están también ocupadas buscando un ingreso económico para sus hijos y para ella también, ¿no? Entonces se deja mucho tiempo abandonados a los hijos, como bien dices, pero siempre hay las pocas horas que queden en la noche. Aquí lo importante es, aunque suene muy feo porque hay personas que lo critican, pues es la calidad del tiempo, porque es importante tratar de buscar uno, primeramente nutrirse, porque siempre he dicho que la funcionalidad empieza primero desde uno, o sea, si tú estás bien, si tú estás en armonía y te sientes bien con lo que haces, pues eso lo vas a reflejar con tus hijos. Entonces, llegar a tu casa, por lo menos, si estás una hora con ellos, bueno, entonces en esa hora saber que esa hora es para ellos, o la media hora que tienes es para ellos, y en esa media hora tratar de ser una escucha, tratar de estar bien, de que aunque dicen que los problemas te siguen y que no los puedes dejar fuera de la puerta de tu casa para afuera, y que los problemas los traes, pero creo que al final los padres nutricios no es que no tengan problemas, no es que sean personas que puedan resolverlo todo, no, obviamente que no, pero sí hacen el esfuerzo de manera madura para que ellos lleguen a su casa y convivir con sus hijos, estar con ellos el tiempo posible. Y como digo yo, hay tiempos de rescate. Es decir, por ejemplo, los domingos que no se trabaja, pues son de rescate, ¿no? Es para poder tener más tiempo con ellos y convivir con ellos, hablar. La comunicación es muy, muy importante, pero la comunicación no verbal, es decir, el contacto físico, creo que es más importante que el verbal. ¿Sí? El contacto es muy, muy importante. Y obviamente, pues, se requiere mucha planificación, el establecer reglas claras para que los hijos sean explícitas, para que los hijos sepan, porque a veces las mamás piensan o los papás piensan que los hijos tienen que adivinar, que ellos tienen que lavar trastes, por ejemplo, ¿no? Tú llegas a tu casa y tú esperabas que te lavaran los trastes o que te ayudaran en lavar los trastes, pero como los hijos no adivinan, entonces te enojas porque no te ayudaron a lavar los trastes, ¿no? Pero si tú eres explícita en establecer los roles o los papeles a cada uno de tus hijos, qué es lo que van a hacer y qué esperas tú de ellos que te coadyuven en la casa, pues creo que todo eso, ese conjunto de aspectos de reglas, comunicación, manifestar contacto físico, amor hacia tus hijos, el escucharlos, pues creo que todo ese conjunto es, como nos dice Virginia Satir, ¿verdad? Y en la práctica yo también lo he visto, pues ayuda mucho a nutrir a nuestros hijos. No sé si quiere agregar algo, Luz, por aquí. Pues fíjate, Tere, que efectivamente muchas mujeres se sienten con culpa porque no cumplen las expectativas sociales, o culturales. Si nos vamos al punto de expectativas, nadie cumple las expectativas de nadie y por eso todo mundo se frustra de todo mundo. Pero eso es punto y aparte, ya tocaremos ese tema en otros videos, en otras sesiones, pero sí, la pandemia, el virus nos está llevando a o te adaptas o te ajustas a lo que está sucediendo o simplemente padeces o te la ves muy mal. Y eso porque ahorita nos cimbró esta pandemia, pero realmente han habido cambios a nivel socioeconómico, a nivel cultural, que quieren seguir con la misma estructura familiar aunque ya no te sirva.
ya no sea funcional. Hoy en día hay muchos tipos de familia, inclusive antes se decía que familia pues era aquella pues que se le llamaba familia a la que tenía hijos. En cuanto hubiera un hijo ya podía ser familia de dos, familia solo con mamá e hijo, familia solo con papá e hijo. Hoy en día ya se reconoce a la familia donde no hay hijos y puede ser la mascota el que te llene ese espacio, ¿sí? Hoy en día ya se reconoce esa parte, pero se informa. Hoy estamos en un cambio vertiginoso donde pues también la población LGTB lo que pelea es déjame ser amado y amarte. Ajá. O sea, eso, y por eso está peleando la sociedad. Entonces, hay muchos temas en los que se tiene que adaptar a la nueva forma, la sociedad. La mujer le piden que esté en casa cumpliendo ciertos roles, pero también le exigen que sea económicamente activa. Ajá. En las escuelas que haya más población, que se note más la mujer, pero no tienes que descuidar a tus hijos. No se están descuidando, porque yo en terapia recibo a muchas mujeres que vienen con la misma culpa, ¿sí? Y son excelentes mamás. Ajá. Son excelentes madres, pero qué feo estar viviendo con esa culpa por no llenar las expectativas de una sociedad rígida que no se adapta, ¿sí?, a los cambios que ella misma está generando. Ajá. Esa es una situación que quería comentar. Ahora, te dejo los micrófonos, Adelita, porque creo que lo que tengo que comentar viene después de tu aportación. Sí, gracias. Bueno, lo que se quiso comentar hace rato no es tanto de victimizar, obviamente, porque, como bien acabas de decir, pues son aspectos modernos, aspectos actuales que se dan comúnmente. Por eso es que decía en un principio que es muy común una familia donde está sola la madre, porque pues ha aumentado mucho los casos de divorcio, pero obviamente que también hay otras situaciones, ¿no? Hay mujeres que deciden ser madres solteras y nunca querer casarse. Y bueno, la culpa siempre está presente por los patrones culturales con los cuales somos educadas, sobre todo, bueno, casi todo el mundo, ¿verdad? Pero es más marcado aquí en América Latina, es muy común este patrón. Y en relación a lo que tú dices, pues da pauta para empezar a hablar lo que es la funcionalidad y disfuncionalidad de la familia, porque al final de cuentas, independientemente de quiénes integren la familia, quiénes sean sus miembros, porque como si recordamos la definición que di al principio, habla de que puede ser consanguínea la familia o puede ser adoptiva. Es decir, yo puedo incluso, para los niños, por ejemplo, les digo, cuando tienen un padrastro o una madrastra, o sus padres ambos son del mismo sexo, o simplemente no está el papá y la mamá presente. Hay niños que viven con los abuelos y los abuelos los educan, o viven con la madrina y el padrino, y ellos son los que los educan al final de cuentas y son parte de esa familia. Entonces yo lo que les digo es, les doy mucho el ejemplo de la película de la Era de Hielo, donde se ve que un elefante, un tigre, y el otro, ¿cómo se llama? No me acuerdo. El otro personaje, ellos son diferentes, y les pongo la película de la Era de Hielo porque me encanta, porque son diferentes todos y pasan muchas situaciones entre ellos donde se apoyan, donde se pelean incluso, donde resuelven problemas. Bueno, y al final, atinadamente uno de ellos dice, es que somos una familia. Entonces, la familia puede estar compuesta por diferentes personas, como bien estábamos diciendo al definir la familia como un sistema, y aquí el objetivo al final viene siendo el mismo, ¿no? El objetivo común, que es lo que vamos a ver. Bueno, entonces para ir entrando un poquito más en el tema, voy a compartir esta diapositiva que nos habla, es un modelo explicativo de la función familiar.
En los últimos años ya no se utiliza el término normal o anormal. ¿Por qué? Porque en todos los aspectos aquí lo que permea es la funcionalidad. Y las familias, entonces no hay familias normales ni anormales, es simplemente familias que funcionan bien o funcionan mal, como dice acá, dependiendo de sus posibilidades. Y todas esas posibilidades, ¿en qué se basan? Pues en la capacidad, como ven, decía esto hace rato, ¿no? De la capacidad adaptativa que tengan los miembros de la familia, además de los recursos que puedan generar esta familia. Estos recursos se van adquiriendo normalmente a través del ciclo vital. El ciclo vital, como bien decían hace ratos, cada miembro de la familia es un subsistema que conforma este gran sistema que es la familia. Entonces, dependiendo del ciclo vital individual de cada uno de sus miembros, así como dependiendo del ciclo vital de la familia, que para eso existen bastante información acerca del ciclo vital familiar, y que pues les invitaría a que lo leyeran, porque cada etapa de la familia pues nos ofrece una comprensión normal que nosotros obviamente aprendimos también cuando vivimos con nuestros padres, pero es importante hacer ese análisis, porque también dentro de cada etapa de la familia pues existen crisis que nos ponen, ¿verdad?, a prueba, ¿verdad?, y en una situación de aprendizaje, ¿no? Mendalín define a la familia como un sistema comparable a una telaraña o una compleja molécula en que ninguna de sus partes puede ser tocada sin haber repercusiones en el resto del mismo, ¿no? Y esto lo vamos a recordar porque para comprender lo que es la funcionalidad de la familia, pues hay que conocer esas funciones básicas. Aquí, desde este punto de vista, el apoyo mutuo es muy importante. Incluye apoyo físico, financiero, social y emocional. Estamos hablando, obviamente, de lo ideal, porque como bien hablabas tú, Lucy, pues en la realidad a veces hay carencias, ¿verdad? Puede haber una carencia financiera o tal vez hay una carencia emocional por ahí, pero bueno, todos estos aspectos se tiene que hablar de alguna manera de lo ideal para poder ser mejores, para poder evolucionar, para poder seguir adelante. Pero eso no quiere decir que en la realidad va a ser todo perfecto. En la realidad siempre hay carencias, pero entre todas ellas también se enseña esta parte de poder lograr en el apoyo mutuo, como dice aquí, una autonomía, una independencia para cada una de las personas. Es decir, independientemente de si hay ciertas carencias en algunos aspectos, pues tratar de cubrirlas, pero si no se puede, aún así, el objetivo principal del apoyo mutuo, que yo creo que al final de cuentas es el más importante, que es el emocional, va a ayudar a que cada uno de nuestros miembros sean independientes, ¿no? Esto se logra porque también, independientemente de quiénes son los elementos, pues hay roles definidos. El más común y el típico, pues espera que sea el papá, la mamá y los hijos, y que cada uno de los hijos, dependiendo del lugar que ocupen, desde el hijo mayor hasta el hijo menor, cada uno de ellos cumple un rol, y que obviamente ese rol, como dice acá, pues ayuda a cada uno de sus miembros a crear en ellos un sentido de identidad, es decir, quién soy y quién soy en esta familia, qué lugar ocupo en esta familia. También ayuda a desarrollar la personalidad en ellos, y obviamente todos estos desarrollos de la identidad y la personalidad pues van más allá de la frontera familiar, es decir, esto se va a extender hacia su interacción, hacia la interacción social que tenga ese miembro de la familia. Las familias pues pueden hacer algunas cosas juntas, pero pues obviamente también hay actividades que pueden realizar los miembros de la familia separadas, y todo esto tiene que contar siempre o casi siempre con ese apoyo mutuo. El otro aspecto que ya habíamos hablado eran las reglas explícitas o implícitas, pero esos límites pues en los subsistemas deben de ser
firmes, pero también deben de ser flexibles. La flexibilidad ahí es donde viene la parte, ¿no? La flexibilidad es porque obviamente las circunstancias cambian, los hijos crecen, entonces hay que ir modificando también esas reglas conforme la edad de los hijos. No, yo he visto muchas familias o sobre todo las mamás que tienden a ver a sus hijos todavía como sus bebés, sus niñitos, y obviamente que las reglas las siguen, son iguales, ¿no? Siempre desde niños hasta jóvenes, y pues no, siempre debemos de cambiar, incluso dependiendo de las circunstancias socioeconómicas de la familia u otras, o de enfermedades o crisis que puedan darse dentro de la familia, pues estas tienen que ir cambiando. La adaptabilidad a los cambios del ambiente, bueno, la familia pues debe de ir adaptando a esos cambios, como bien decías, ¿no? Actualmente pues muchas mujeres tienen que salir a trabajar, y bueno, pues entonces hay que adecuarse a esa situación y enseñarle a los hijos que existen estos cambios en los roles familiares. Incluso si falta algún miembro de la familia o uno de ellos es ausente, pues bueno, también hay que enseñarles que la familia puede seguir adelante. Continuar, crecer, esta comunicación tu micro, Edita. de ser verbal. ¿Eh? Ahora sí ya. Bueno. Bueno, generalmente dentro de la familia, pues, hay procesos de negociación, a veces de evitación o de proyección, y bueno, todos estos mecanismos que utiliza la familia pueden ser, obviamente, usados a favor o para nutrir o ser problema dentro de la familia. Y además, bueno, cuando nosotros logramos una buena comunicación dentro de nuestros miembros, pues entonces podemos decir que podemos contar con este recurso. Y en este sentido, me estoy acordando de una familia que traté, en cuyo, pues su problemática era que pensaban que uno de los miembros de su familia padecía de algún trastorno, decían que su hija adolescente tenía un trastorno. Al final de la terapia, pues uno de los recursos que ayudó mucho a que esta familia se volviera a unir y siguiera siendo funcional, es que todos ellos coincidieron en que el recurso que tenían es que consideraban que la familia era lo más importante, es decir, considerar que mi familia es lo primero en la jerarquía de sus valores. Pues eso ayudó, solo ese recurso, imagínense, un solo recurso puede ayudar a que la familia continúe y sea funcional. Bueno, perdón, esto ya no. Entonces, la funcionalidad y disfuncionalidad de la familia, pues depende, ¿verdad?, de cómo utilice sus recursos esta familia para seguir adelante. No sé si quedó claro y que necesito comentar. Chicas. Sí, para mí se me hace muy claro entender lo de la adaptabilidad, pero cuando hablas de recursos, ahí sí, como, ¿cuáles podrían ser recursos aparte pues de las consideraciones que uno tiene sobre el alto valor que tiene estar dentro de una familia? A mí sí me gustaría saber cuáles son esos otros recursos. Los recursos pueden ser, por ejemplo, el apoyo emocional, puede ser la comunicación. Otro recurso puede ser que la familia
sea capaz de perdonar. También otro recurso de la familia sea colaborativa o solidaria. Esos pueden ser algunos de los otros recursos que tiene la familia. Es decir, aquello que los puede ayudar a salir adelante. Por ejemplo, también el perdón, el perdonar también puede ser un recurso, porque he escuchado familias que dicen que se pelean, pero al final se perdonan. O sea, son capaces de escucharse y de perdonarse. Entonces, eso también puede ser un recurso que puede a las familias ayudarla a salir adelante de esa problemática o esa crisis y seguir funcionando. Bueno, ya me perdí acá. Perdón. Algo que se me hace a mí, algo que se me hace sumamente interesante es el conocer que las familias no tienen que ser perfectas para que sean funcionales, porque otra vez creo que nos ha quedado con esa visión. Tu familia debe ser perfecta, es decir, tu papá tiene que estar allí y tiene que ser el apoyo económico, tu mamá debe estar allí y tiene que ser como la encargada del apoyo afectivo, y tus hermanos tienen que estar disponibles para ti todo el tiempo. Y la verdad es que yo creo que muy poquitas familias pueden cumplir cabalmente con todo lo que nos han hecho creer que debe ser una familia. Entonces, a mí me gusta que has como desmenuzado estas situaciones que hacen que una familia no sea funcional, pero justo por qué no es funcional y cuáles son estas estrategias o estas formas en las que puedes llegar a superar esos problemas y retornar a una familia que es funcional. Creo que eso es vital, el concientizarnos de estas estructuras y de estos recursos, como tú lo pones, y que finalmente todos estos recursos, todo este estudio que hay de estas particularidades de las familias, pues tiene como objetivo eso, ¿no? Llegar a una familia que te nutra, que te cobije, pero no tiene que ser perfecta. Se vale que discutas, se vale que no estés de acuerdo, se vale que tengas una tarea que no es la que se espera tal vez de la sociedad, pero que aún así puedes contribuir a que tu familia sea para ti la nutrición que necesitas, ¿no? Creo que eso es algo que, Exacto. que a mí me queda claro, pues ahorita con lo que has hablado y aterrizándolo, pues, porque a veces el oír estos conceptos hacen un poquito difícil entender en términos prácticos qué significa. Bueno, a mí me está quedando muy claro que lo que significa es tu familia no tiene que ser perfecta, pero aún así puedes hacer mucho para hacerla funcional, no perfecta. Perfecta no puede ser. Pero es funcional y tú puedes contribuir y buscar estas formas de que sea para ti lo que necesitas, ¿no? El cobijo, la nutrición, hablando pues en estos términos que se están manejando, que sea la nutrición que tú necesitas para crecer, para sentirte seguro, para todo esto, ¿no? Que es nuestro respaldo más fuerte, ¿no? En la vida, nuestra familia. Sí, es que la perfección es subjetiva, ¿no? Y el quererte establecer un modelo perfecto, pues primero tenemos que aclarar qué es perfección, ¿no? ¿Qué es lo que se está buscando? Entonces, yo siento que cada uno, o sea, cada familia es perfecta para sus miembros de familia, ¿sí? Para cada uno, mi familia es perfecta para mí. Y para cada miembro de la sociedad, su familia es perfecta, ¿no? ¿Por qué?
porque cuando el niño nace es todo su mundo, es todo su universo, ¿sí? Cuando ya comienza a sociabilizarse, a socializar más bien dicho, entonces ya empieza a entender que hay otros universos, ¿sí? Otras maneras de vivir, otras maneras de convivir. Así que... Lucy. Sí, la funcionalidad y disfuncionalidad no es el decir que una familia funcional no tiene problemas. Eso no es cierto. O sea, funcional es que tiene la capacidad para resolver esos problemas, para afrontar esos problemas, que se apoyan mutuamente para salir adelante. ¿Sí? Se apoyan en todos los aspectos que pueden. Es decir, incluso cada individuo tiene sus propios recursos. Por ejemplo, hay miembros de la familia que con un chiste ya hicieron el ambiente más relajado, ¿no? Obviamente que todo tiene que ser en relación también al momento adecuado, ¿sí? O por ejemplo dicen, no, pues hay también un miembro de la familia, la abuelita, que es la que escucha a todos, ¿no? La que les da consejos. Entonces siempre, cada individuo, cada uno de nosotros tenemos un recurso, o sea, algo que aportar, algo positivo que aportar a nuestra familia. Y todos esos recursos son los recursos de la familia. Incluso la propia familia también puede hacer sus propios recursos para poder afrontar los problemas. Esa es la funcionalidad, que sigan adelante, que cada uno de sus miembros se sienta que pertenece a ese núcleo, que es comprendido en ese núcleo y que es aceptado en ese núcleo. Entonces, eso es funcional. Disfuncional es cuando no te sientes parte de él y que cuando hay un problema, la familia no tiene esos recursos, no tiene cómo salir adelante, y obviamente son familias donde muchas veces uno o dos miembros de la familia resultan con alguna enfermedad. Hay estudios donde, bueno, voy a hablar tal vez de algo muy grave, ¿no? Pero hay estudios donde se ha demostrado que las familias disfuncionales, alguno de ellos pues genera una esquizofrenia o genera en ellos una paranoia o una fobia o el alcoholismo, que es muy típico, o alguno de ellos se vuelve farmacodependiente. Entonces, esos son algunos síntomas o aspectos que podemos observar y que dicen que la familia está disfuncional. ¿Por qué? Porque no hay ese cobijo, no hay aceptación, no hay comunicación. No estamos diciendo que algo es ideal, sino simplemente la capacidad que tiene la familia de salir adelante y afrontar los problemas. En relación a la actualidad, donde esta pandemia nos, pues, hasta cierto punto obligados, ¿verdad?, a estar encerrados, pasar mayor tiempo dentro de nuestras casas, ¿verdad?, para evitar los contagios, pues pone a prueba la capacidad de la familia para adaptarse a estar juntos y convivir más tiempo. Incluso el estar uno frente al otro, también parece mentira, pero ya se llegan a aflorar los problemas, tal vez no resueltos, en las paredes. Se está entrecortando tu audio. Sí, ¿verdad? Es que es el internet. Bueno, el estar confinados entonces en las casas, pues viene a ponernos a prueba, ¿no? Y bueno, también una familia funcional afrontaría o trataría de resolver estas problemáticas que existen, y también es una oportunidad de darnos cuenta cómo nosotros estamos actuando con nuestra familia, las necesidades que tienen nuestros hijos, nuestra pareja o las personas que viven con nosotros,
Incluso por ahí también se ha mencionado de familias que se han ido a vivir con otras familias, entonces se hace una familia muy extensa viviendo en un mismo espacio y esto puede también generar otro tipo de problemas familiares que obviamente pues se requieren resolver, ¿no? Es oportuno utilizar todos los recursos que se tengan para poder resolver estas problemáticas. Creo que el estar encerrados nos permite una oportunidad de poder crecer tanto en lo individual como en lo familiar. Algo que mencionan muchas personas como resultado del encierro es el problema de ansiedad. Entonces, yo creo que es hasta normal que en el proceso de adaptarte a una nueva forma de convivir con tu familia, pues sí llegue a haber un momento en el que te rebasa la situación y no sabes cómo redireccionar, ¿no? Esta nueva manera de convivir. Y entonces se dan esos fenómenos de ansiedad porque es que ya no sé cómo relacionarme en esta nueva situación con estos miembros de mi familia que los quiero y son importantes en mi vida, pero que en este momento siento que ya son demasiados días en los que estamos demasiado cerca, ¿no? Entonces, creo que allí estos recursos deben como solucionar con algunas actividades. Creo que la solución ahí va a ser cómo encaminas tu ansiedad para que, lejos de que sea un aspecto negativo, pues lo transformes y lo puedas resolver, ¿no? Porque finalmente, como ya se dijo, no es que no vayas a tener problemas nunca, sino que tengas los modos de resolver estos problemas. Entonces ahí como que, ¿de qué manera uno podría tratar de solucionar estas situaciones? Eso creo que es útil que lo pensemos nosotros, ¿no? Todos. Pues sí, ahora en época de pandemia, porque pues muchas familias pues se dan cuenta que pues están reconociéndose, ¿no? El asunto de cumplir las expectativas de los roles sociales es bastante fuerte y es muy feo escuchar en terapia cuando el chico o el jovencito o la jovencita te dice, es que mi papá o mi mamá me dijo, ¿qué van a pensar los demás de mí porque hiciste esto, no? O sea, al punto de poner sobre los hijos que se supone que son el amor de tu vida, sobreponer, ahora sí que en ellos, o sobreponer, válgase la redundancia, en ellos expectativas sociales, ¿no? Preferible quedar bien ante los demás aunque el hijo padezca. Entonces, yo creo que es una oportunidad el estar encerraditos para reconocerte en tu rol como mamá, como papá, como hijo y reconocer el lugar que estás ocupando en tu familia, cómo desempeñas tu función en esa familia, obviamente la función del lugar que ocupas, seas papá, mamá, hijo, porque, y más aún, si tu familia se tuvo que mover a la casa de otra familia, aunque sea tu macrosistema, ¿no? Aunque conforme parte de tu familia, pero tu núcleo familiar es tu mamá, tu papá, tus hermanos, o tu mamá, tus hermanos, o tus dos mamás
tus hermanos, ¿sí? O sea, hay que contemplar hoy todo eso y pues resulta que o se mueven o tienes que recibir a otra familia en tu casa porque pues mucha gente se ha quedado sin empleo, pues ahora sí que, o buscas el lugar o el núcleo familiar que consideras tú más fuerte, ¿no? Y ahí pues se ha dado caso de que hay 2 que 3 familias que llegan con abuela, ¿no? O con los abuelos, ¿sí? Y ahí es pues todo un rollo, todo un tema, diferenciar cada familia y entonces quién va a establecer las reglas y los límites en esa casa, ¿no? Yo insisto que es un tiempo que hay que reinventarse, que hay que readaptarse, ¿sí? Y también reconocerse. Ajá. Vamos a imaginar que no te tuviste que ir a ningún otro lado, que estás en tu casa con tu familia, pero como has estado metido en la escuela mucho tiempo o has estado en el trabajo metido o metida mucho tiempo y ahora tienes mucho tiempo con tus hijos, o se da el comentario de sobre todo los pequeñitos, ya no hay yo qué hacer porque es mucha su energía, ¿no? Entonces, ¿por qué no aprovechar este tiempo para eso? O sea, me reconozco por medio de mis hijos como el papá o la mamá que soy, ¿no? Y veo en qué, o sea, no me había dado cuenta que, no sé, que a mi hija ya le gustan las uñas largas, por decir, ¿no? O que a mi hijo le gusta tal música que yo no estoy tolerando ahorita, pero hasta, por eso digo, hasta qué punto está el límite de, o sea, tú escuchas tu música sin que a mí me moleste, pero tampoco yo evito que tú disfrutes tu música, ¿no? Entonces es como mucha comunicación, mucho diálogo y mucho conocerse y reconocerse. Sí, me parece muy buena tu sugerencia, Lucy, en relación a un ejercicio personal, el hacer ese reconocimiento, primeramente, porque, vuelvo a repetir, para poder hacer un cambio, primero empieza con nosotros ese cambio de aceptar el cómo somos y bueno, si existe el interés, ¿verdad? También trabajar esa parte para mejorarla. Otro ejercicio que me gusta mucho hacer es el de hacer un diálogo familiar que obviamente requiere de respeto, sobre todo, para hacerlo, y escuchar a cada uno de los miembros de la familia, de platicar acerca del antes y el ahora. Es decir, hacer una comparación de qué hacíamos antes, cómo era antes nuestra vida personal y familiar y cómo es ahora nuestra vida personal y familiar, y después platicar como un tercer paso qué me gustaría, o sea, qué sugiero para poder hacer cambios favorables a esta nueva realidad, a esta nueva vida familiar que estamos ahorita en el presente y creo que todavía faltan algunos meses que pase la pandemia. Entonces, ¿qué me gustaría qué cambios se hicieran en la familia? En qué me gustaría hacer en lo personal. Y esto implica, obviamente, escuchar mucho, estar abiertos a las diferentes propuestas que haga cada uno de los miembros de la familia desde su punto de vista, desde el más pequeño hasta el más grande, porque no debemos olvidarnos también de los chiquitos, de los niños, y que, bueno, esto va a permitir que en esta comparativa llegar a propuestas que puedan dar ahora sí que un recurso más a la familia para seguir adaptándose a estos nuevos cambios. Y también un ejercicio que aporta mucho y nutre mucho a la familia porque te das cuenta de dónde vienes y esto pues nutre mucho a los hijos es hacer el árbol genealógico entre todos, ¿sí?
¿de dónde, sabes de dónde viene tu papá, de dónde viene tu mamá, hasta dónde sabes de ellos, ¿no? Entonces, aprovechando que están los abuelos, en lugar de excluirlos, o sea, tienen mucha experiencia de vida, tienen mucha sabiduría, ¿por qué no juntarse y en lugar de estar separado cada uno peleando por su espacio, o mejor juntarse y a ver, abuelo, ¿de dónde venimos? ¿Quiénes fueron los tatarabuelos? ¿Migraron o no emigraron? Y hacer el árbol genealógico, a ver, reunir fotos y realmente ponerlo, o sea, en la casa. Eso nutre bastante, es hasta, bueno, se utiliza en terapia, pero como tú lo vas a hacer ahí en tu casa, también es terapéutico porque reconocer tus raíces, saber de dónde vienes, es parte de aceptarte a ti, ¿sí? Quién eres, de dónde vienes, y entonces ahí, en ese punto, ya una vez hecho, ahora sí dialogar a dónde vamos como familia. Ya una vez establecido o hecho el árbol genealógico, entonces ahí sí, hacia dónde vamos, ¿no? Como familia, porque esto implica un cambio social y el núcleo de la sociedad es la familia. Entonces es muy importante lo que tú en tu casa hagas a partir de hoy. Establezcas hacia dónde vas como familia, hacia dónde vas como individuo, hacia dónde vas como clan, ¿sí? Y hay que integrar a los abuelos, hay que integrar a los más pequeñitos. Todos aportan, no porque es niño no se da cuenta. Para mí, los hijos, sobre todo los bebés, te vienen a enseñar mucho, ¿sí? Te vienen a recordar, ahora sí que nuevamente muchas cosas. Los hijos son los grandes maestros. Hay que ver todo con un poquito más de sabiduría y sin ese afán de mantener un estatus jerárquico desde el ego y yo no permito, no. O sea, cada uno hay que respetar su lugar, pero no por eso no vas a ser un padre amoroso o un hijo respetuoso. Y todo lo que puedes conocer de historia, porque los abuelos siempre tienden a relacionar los parentescos con partes de la historia del pueblo, la historia de los lugares donde han vivido. O sea, se enriquece mucho la convivencia, porque ellos tienen muchas anécdotas y es muy entretenido platicar con los abuelos, darles el chance de compartir lo que ellos han vivido. Así es. Sí, sí. Fortalece la unión familiar, la fortalece de esa manera, ¿eh? Sí, Sí. sí, es muy bueno platicar con los abuelos. Le deja a uno mucho. Así es, si los tienes o si los puedes ver, porque a veces hay situaciones familiares donde no te permiten ver a los tuyos, pero si tú los tienes todavía, si los puedes ver, si puedes convivir, platica con ellos, si eres adulto, platica con tus adultos mayores, con tus abuelos, y si todavía tienes a los bis, si eres jovencito, de verdad que no te aburren. Yo creo que esa conexión entre abuelo y nieto es formidable, y hay que disfrutarla y hay que aprenderla. Claro, ahorita los abuelos están cuidados y pues a veces no se puede llegar, ¿verdad?, a visitarlos, pero tenemos tantos medios de tecnología y de verdad que el adulto mayor está dispuesto a aprender de la tecnología con tal de escuchar al nieto, ¿sí? Con tal de verte. Entonces, esa parte de, a ver, abuelo, te enseño, o sea, es formidable, ¿no? Y yo creo que el encierro, la pandemia nos está dando una excelente oportunidad para reencontrarnos y reconocernos, ¿sí? No nada más como individuos, no nada más como clan, sino como raza humana. Ya está en cada uno de nosotros tomar el aprendizaje, ¿no? Que justo esa es la actitud que deberíamos de tener. No es un castigo, es una oportunidad de aprender, de aprender a adaptarnos y de sacar
todas las enseñanzas posibles. Nos están dando una gran lección. Entonces, la actitud que debemos tener es esa. Hay que aprender lo que nos están enseñando. Nos da la oportunidad de recordar que pues, la familia es muy importante y que podemos mejorar nuestra familia. Si no podemos, pues obviamente existen terapistas, existe la terapia familiar que puede ayudarte mucho a salir adelante, reconocerte y reconocer a cada uno de los miembros de tu familia. Entonces, lejos, como estamos comentando ahorita, lejos de ser un castigo, un encierro, podemos aprovechar estos momentos para fortalecernos y fortalecer a nuestro núcleo familiar. Sí, pues como siempre es un gusto estar con ustedes. Gracias por permitirme compartir este espacio. Gracias por la aportación de cada una de ustedes. Adelita, Tere, muchísimas gracias. Y a ti que nos viste, que nos escuchaste, pues espero hayamos aportado un granito de arena a tu diario vivir, a lo que estás viviendo ahora en encierro, con esta nueva experiencia de vida, porque así lo es toda una experiencia, la pandemia, una experiencia que como mundo, si te das cuenta, nos ha unido. Entonces, si como mundo nos ha unido poniendo atención en el caos, pongamos la atención en lo que nos da paz, en lo que podemos rescatar y en lo que podemos ser a partir de ahora. Gracias por tu atención y compañía. Tengan una excelente noche o mañana, donde quiera que nos mires. Hasta pronto.